Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que voy a invitarlos entonces en esta hora a que podamos ir siguiendo la exposición de la palabra de Dios para poder construir la identidad del cristiano, para que por medio de las escrituras se vaya revelando a nuestras vidas la identidad del cristiano. Lo primero que podemos ver mediante las sagradas escrituras es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, cuando hablamos del cristiano, estamos hablando también de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La Sagrada Escritura nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos está revelando la Sagrada Escritura? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros, cada uno, miembro en particular de ese cuerpo. Así que, si estamos hablando que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros, cada uno, miembros en particular de ese cuerpo, todo cuerpo tiene una cabeza. Y en Colosenses capítulo 1, en el verso 18, la Escritura nos dice claramente que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. El cuerpo separado de la cabeza está muerto. Y no podemos decir que vivimos la vida cristiana, no podemos decir que estamos teniendo identidad de cristianos y estar viviendo ajenos a la cabeza de este cuerpo que es Cristo, sin la dirección de esa cabeza. Eso es justamente
Cuando empezamos a construir la identidad del cristiano, lo tenemos que hacer en base a lo que dice la Escritura. Y la Escritura nos dice que somos miembros cada uno en particular de ese cuerpo, y que ese cuerpo tiene una cabeza, y que esa cabeza es Jesucristo, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Entonces, estamos construyendo la identidad del cristiano y tenemos que ver que esa eternidad está en Jesucristo. Por consecuencia, nosotros que formamos ese cuerpo también somos participantes de esa naturaleza divina y por ello gozamos del privilegio y de la bendición de poseer la vida eterna. Efesios capítulo 3, verso 11 nos habla de esa eternidad, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo lo que Dios realizó para que sea eterno, lo realizó en Cristo. Todo lo que no es en Cristo carece de eternidad. Por eso la Biblia nos habla de que el mundo y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo hablo de que poseo la vida eterna, estoy hablando una gran verdad, pero tengo que comprender que la eternidad está en Cristo Jesús y que al formar ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, de quien Él es la cabeza, me hago participante de su naturaleza divina. Por eso también la Escritura nos anuncia claramente de que Él vendrá y se tomará a sí mismo. Nos lo dice claramente diciendo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo haría saber. Pero vendré y me tomaré a mí mismo. Así que cuando hablamos de gozar y de poseer la vida eterna, tenemos que entender que toda la eternidad está en Cristo Jesús. Yo poseo vida eterna, pero ¿cómo? Como miembro del cuerpo de Cristo, del cual formo parte por la gracia y la misericordia de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16 dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó por su gracia, nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Al tener la esperanza de la vida eterna, nosotros tenemos un consuelo que va más allá de esta vida temporal y pasajera. Por eso, entre tanto estamos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros, pero nuestra eternidad está en Cristo y hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina por medio de preciosas y grandísimas promesas. En Hebreos capítulo 13, en el verso 20 dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, para que usted y yo fuéramos hechos participantes de su naturaleza divina, para que pudiéramos ser insertados en el cuerpo de Cristo, tuvo que quitar el pecado y la muerte para que pudiéramos gozar de la vida eterna. Y Él quitó el pecado y la muerte por medio del nuevo pacto, el pacto en su sangre, el cual nosotros celebramos cada vez que conmemoramos la Santa Cena diciendo, esta copa es la copa del nuevo pacto en su sangre. Y ese pacto es eterno. Quiere decir que no hay manera de que pueda ser destruido. No hay manera en que pueda ser abolido. No hay manera en que pueda ser revocado. ¿Por qué? Porque es un pacto eterno. Entre tanto yo conservo la esperanza de la vida eterna. Entre tanto yo sigo formando el cuerpo de Cristo, siendo insertado por la gracia de Dios y por medio del Espíritu Santo que ha colocado a cada uno en el cuerpo como Él quiso, estoy gozando de la eternidad de Dios.
Entonces hablamos de que al construir la identidad lo hacemos por medio de las Escrituras, y lo primero que la Escritura revela es que cada uno de nosotros somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. Un cuerpo del cual tiene una cabeza, el cual es el Señor Jesucristo, y que poseemos eternidad, pero lo poseemos en Cristo, pues toda la eternidad está en Cristo Jesús. No hay sombra ni variación, y esto es lo que nos da la seguridad, amén. En Efesios capítulo 4, en el verso 10 dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, ahí nosotros vemos que el Señor descendió, y cuando hablamos de que descendió a las profundidades, descendió a las mismas profundidades del Hades, del infierno y de la muerte. Pero hablamos de que también ascendió, y dice, el que descendió es el mismo que ascendió. ¿Qué quiere decir? Que la muerte no lo pudo corrompir. Ni el Hades ni el infierno no lo pudo corrompir. ¿Por qué? Porque en él no hay variación. Por más que hubiera descendido a las mismas profundidades del infierno, al mismo Hades, a la misma muerte, la muerte no lo pudo corrompir. La muerte no lo pudo hacer variar, no pudo hacer variar su condición. Es el mismo el que descendió, así como el que ascendió. Y esto nos trae seguridad a nosotros. ¿De qué? Que entre tanto que nosotros estamos formando el cuerpo de Cristo, no hay nadie, ni hay nada que pueda variar el propósito que Dios se ha trazado con su iglesia por medio de Jesucristo. Por eso es que todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Jesucristo y a través nuestro. Eso nos tiene que dar la seguridad de que, como dice Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra, en Él no hay mudanza, en Él no hay variación. Y es el mismo con el Padre y es el mismo con el Espíritu Santo. Por eso también nos habla la Escritura de que nuestro Padre, el Padre de las luces, del cual desciende todo don perfecto y toda buena dádiva, que no cambia, como los astros, ni se mueve como las sombras. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Qué importante es saber que en Él no hay variación ni hay sombra. ¿Por qué? Porque eso nos da la seguridad que puede cambiar nuestro entorno. Aún el apóstol decía, aunque el apóstol Pedro, mi cuerpo, la morada terrenal que tengo fuera deshecha, tengo hecha una no por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. El apóstol Pablo decía, mientras mi cuerpo exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día tras día. ¿Qué quiero decir con esto? Que las situaciones que nos rodean y los momentos que vivimos van cambiando de un momento a otro, de un día a otro, de una semana a otro. Van cambiando y cada vez pareciera que lo hace en forma más acelerada. Pero en cuanto al plan y en cuanto al propósito de Dios para con su iglesia, no tiene sombra, no tiene variación alguna. Todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Él y a través nuestro. Entonces estamos construyendo la identidad del cristiano y el cristiano forma el cuerpo de Cristo en donde posee la eternidad y la seguridad de que ni el plan ni el propósito de Dios con Él va a variar en forma alguna. ¿Por qué? Porque no hay variación en Dios, no hay mudanza en Dios. Sigue siendo el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Aun cuando el Señor descendió, y ese texto es un texto que para nosotros tiene que darnos la seguridad, porque nosotros creemos, y no solo creemos, sino que
lo proclamamos, que el Señor descendió, gustó la muerte por nosotros. O sea, descendió a las profundidades del Hades, del infierno, a la misma muerte, pero no lo hicieron variar, no lo hicieron cambiar. Ascendió siendo el mismo. Ascendió siendo el mismo, siendo Señor de señores y Rey de reyes. Por eso la Escritura nos habla en Apocalipsis que Él salió venciendo y para vencer. Ya antes de que saliera a combatir a los enemigos del hombre, el pecado, el diablo y la muerte, ya Él había salido siendo un vencedor. Simplemente tenía que liberar las batallas, presentar combate a los enemigos del hombre, pero ya Él había salido siendo un vencedor. En Él no hay sombra ni variación alguna, Él no cambia. Y eso es lo que nos tiene que ayudar a construir la identidad, de que al formar el cuerpo de Cristo, poseemos eternidad en el cuerpo de Cristo, y no hay mudanza, no hay variación de sombra en cuanto al plan y en cuanto al propósito de Dios para con nosotros, su cuerpo, que somos la iglesia. Entonces, ¿en qué concluimos? Que para nosotros el vivir tiene que ser Cristo. Amén. El vivir tiene que ser Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, el vivir para nosotros tiene que ser Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El apóstol Pablo decía cuando escribía a los Filipenses en el capítulo 1, en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, para nosotros el vivir, el poder decir tengo vida y vida en abundancia, tiene que ser en Cristo. No me puedo engañar a mí mismo diciendo que soy cristiano, que tengo vida abundante y estar viviendo ajeno al cuerpo de Cristo, estar viviendo separado del cuerpo de Cristo, estar viviendo sin tomar la dirección de la cabeza de este cuerpo, que es el mismo Señor Jesucristo, en el cual no hay sombra ni variación de sombra. Por eso es que sus normas y sus reglas para la vida cristiana no cambian. El mundo pasa, el cielo y la tierra pasan, pero sus palabras no pasarán, siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y ni siquiera el haber descendido a las mismas profundidades del Hades y del infierno pudieron hacerle variar, pudieron hacerle cambiar, sino que descendió siendo uno y ascendió siendo el mismo. Descendió siendo uno y ascendió siendo el mismo. Salió venciendo y para vencer. Y al estar nosotros formando el cuerpo de Cristo, hermanos queridos, y al estar viviendo en la fe del Hijo de Dios, nada nos hará cambiar en el modo de pensar, ni nos moverá de nuestra firme convicción, ni nos moverá de nuestra firme creencia, entre tanto para nosotros el vivir sea Cristo. Así que quiero concluir en esta hora con este último texto, que es el texto de Efesios capítulo 5, verso 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Mediante las Escrituras hemos podido en parte construir la identidad del cristiano. Y seguramente si siguiéramos profundizando en la misma Escritura podríamos seguir hablando y podríamos hablar que es la esposa del Cordero y podríamos hablar que la iglesia es el templo del Dios vivo y podríamos seguir construyendo y construyendo y construyendo en cuanto a la identidad del cristiano.
Pero estos son principios básicos y que tienen que estar claros en nosotros. Que nosotros como miembro formamos un cuerpo y que ese cuerpo tiene una cabeza que es Jesucristo y que esa eternidad está en ese cuerpo que es Cristo y que en ese cuerpo que es Cristo no hay sombra, no hay variación, no hay mudanza y por consiguiente nuestro vivir tiene que ser en la fe del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir plenamente felices y cumplir así con todo designio de la voluntad de Dios y con todo propósito eterno. Quiero invitarles en esta hora entonces para que podamos estar orando juntos y pidiendo al Señor o del Señor que estos principios que hemos compartido y que luego usted si tomó apunte o bien si puede seguir el mensaje porque ha de quedar en las redes para poder compartirlo, lo pueda refrescar, lo pueda repasar y pueda llegar a tener un entendimiento y una comprensión aún mayor que es la que el Espíritu Santo le inspirará y le irá dando a medida que va leyendo la palabra del Señor y se edifica por la misma. Amén. Pero quiero pedir del Señor en esta hora la gracia de que estos principios estén presentes en cada uno de nosotros que hemos tomado este tiempo para reflexionar en la palabra de Dios y que sean un ancla firme en nuestra convicción, en nuestras creencias, para que no seamos mudados de nuestra manera de pensar, que no seamos llevados, arrastrados por cualquier viento de doctrina, sino que podamos permanecer fundados firmes en la roca, en donde aunque vengan los vientos y las tempestades, la seguridad de que la casa permanezca firme es un hecho. Oremos. Señor, hemos construido nuestra identidad en base a las Escrituras, no en base a sensaciones ni experiencias sensoriales, sino en base a las Escrituras, a lo que nos es revelado por medio de las Escrituras. Y gozamos, Señor, en ser parte, miembros de tu cuerpo, de quien tú eres la cabeza, por lo cual es muy importante esa dirección que tú le das a este cuerpo, el cual es la iglesia, y que nosotros vayamos tomando de esa dirección. Y que nadie nos prive, Señor, de nuestro premio, no haciéndonos de la cabeza de quien todo el cuerpo bien concertado y unido se va nutriendo por medio de todas las coyunturas, sino que ligados en amor podamos crecer, Señor, hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Queremos darte gracias porque has dado la eternidad a tu pueblo, al habernos hecho participantes de tu naturaleza divina. Y agradecerte, Señor, que tú no has cambiado para que nosotros sí pudiéramos cambiar. Que pudiéramos cambiar de la vana manera de vivir, que fuéramos trasladados del reino de las tinieblas a tu reino, Señor. Y hoy nos trae la seguridad de que todo plan y todo propósito eterno se habrá de cumplir en nosotros por medio tuyos y a través de las preciosas y grandísimas promesas que tú nos has dado. Por lo que te damos gracias por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y amén. Hermano. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios. Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,